Alinea GPS. Uso de la aplicación móvil. Abra la aplicación Alinea GPS instalada en su smartphone e introduzca el usuario y la contraseña. Esta es la página principal, donde se muestra en este caso 3 unidades. En este caso el color verde significa que está en línea. El gris significa que está fuera de línea. En caso de estar rojo significa que está detenido. Y en amarillo significa que no tiene señal satelital. En la barra superior de funciones tenemos 4 iconos. El triángulo para notificaciones del sistema, la lupa para búsqueda de dispositivos, el menú con la flecha es para el orden y los 3 puntos es para los ajustes. En el menú de orden podemos ordenar los dispositivos, ya sea por fecha, por nombre, por usuario o por sus alarmas. En el menú de ajustes tenemos dos opciones, los ajustes en sí y donde podemos cerrar la sesión. Una vez dentro del menú de ajustes, podemos encontrar la lista de vehículos, los tipos de mapa, el rendimiento, la vibración, las configuraciones avanzadas y acerca del sistema. Regresando al menú de la pantalla principal, nos encontramos con el menú de la barra inferior a los dispositivos. De izquierda a derecha tenemos los accesos a menú de imagen, en el centro a mapa, en el lado derecho a la pantalla principal. En el menú de mapa tenemos los controles de zoom, ya sea de acercamiento o de alejamiento a la izquierda superior. En la parte derecha superior tenemos el menú de mapas. Usted también puede utilizar sus dedos para ampliar o reducir el mapa, hacer clic en cualquiera de las unidades y también en el menú de mapas usted puede elegir qué clase de mapa prefiere. El icono del extremo inferior derecho lo lleva a la ventana principal, en donde usted puede elegir cualquiera de las unidades que desee. En este caso elegiremos la unidad con el terminal 9156. Si hace clic encima del nombre, lo llevará a la información. Si hace clic encima del mundo, lo llevará al mapa. Estando en el mapa, si le hace clic a la unidad, aparecerá una ventana emergente, en donde usted verá el nombre del dispositivo, la última vez que fue visto, la velocidad. Con la barra usted puede minimizarlo y con la X puede cerrar la ventana emergente. También existe un PIN. Cuando usted activa este PIN, el sistema seguirá este vehículo dentro del mapa todo el tiempo. Una vez dentro del dispositivo, podemos ver la información, el estado y los viajes e itinerarios de él mismo. Si hacemos clic en información, podemos ver el nombre del usuario, la dirección, cuándo fue visto por última vez, cuál velocidad llevaba y la orientación. También en este caso, si hacemos clic al mundo, nos llevará al mapa. Si hacemos clic en estado, podemos ver en este caso la velocidad y el odómetro. Si hacemos clic en viajes e itinerarios, tenemos la opción de elegir la fecha y también de elegir qué tipo de itinerarios queremos. A la vez que podemos dibujar esos itinerarios. Los itinerarios son solo los recorridos hechos en determinada fecha. Si hacemos clic en el calendario, podemos elegir la fecha que nos interesa. Luego elegimos qué opción de itinerarios queremos. En este caso tomaremos la opción número 1 y luego le daremos clic a dibujar.
Se dibujarán las líneas por todo el recorrido hecho durante la fecha elegida. Puede hacer zoom tanto con los dedos como también con los controles positivo y negativo. También en la ventana emergente puede borrar las líneas. Si regresa al menú anterior, las líneas también pueden ser borradas en el icono de borrar. Para la segunda opción de mostrar itinerarios, es el mismo procedimiento, solo que esta vez es mucho más detallado. Alinea GPS, contacto local, alcance mundial.